Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado La importancia del culto. Podemos decir que el culto del día de reposo, el culto del tercer día, los cultos de las fiestas y las horas de oración son todos actos de culto a Dios. Entonces, ¿por qué debemos celebrar el culto? Muchas personas piensan que el culto consiste simplemente en asistir a la iglesia, cantar alabanzas, escuchar la palabra de Dios y orar. Hoy tomémonos un tiempo para confirmar, a través de la Biblia, el verdadero propósito por el que Dios nos ha concedido el culto. Y aprovechemos este tiempo para reflexionar sobre lo importante que es la ceremonia del culto para nuestras almas y lo relevante que es en el mundo espiritual. Abramos juntos Salmos capítulo 50. Veamos Salmos capítulo 50, versículo 1. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. La palabra sacrificio aquí significa culto. En el Antiguo Testamento, la palabra sacrificio se utiliza con frecuencia, y en el Nuevo Testamento se emplea la palabra culto. Ambas palabras tienen el mismo significado. De esta manera, Dios nos lo da a conocer a través de Salmos capítulo 50. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con culto. Entonces, ¿por qué es necesario el culto? ¿Y por qué comenzó? Para que la humanidad pueda entenderlo, Dios explica este asunto a través de la historia del huerto del Edén. No había necesidad de culto antes de que Adán y Eva pecaran, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, después de que cometieran el pecado al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios mostró el camino de restaurar toda la gloria del Edén a través de Abel y Caín, los hijos de Adán y Eva. A partir de entonces, la Biblia registró expresiones como el sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín. En otras palabras, para que pudieran restaurar la gloria del huerto del Edén, que habían perdido, Dios estableció el sistema de culto. En realidad, somos las almas que pecaron en el cielo y fueron expulsadas a esta tierra. Para que podamos recibir el perdón de los pecados que cometimos en el cielo y encontrarnos con Dios, se estableció el culto como un tiempo y un lugar de gracia. Por eso, asistir a los cultos en las fechas y horarios designados es extremadamente importante en nuestra vida de fe. Nunca debe descuidarse. Esto es así porque el culto encierra la voluntad de Dios, que nos permite a los pecadores del cielo recibir la remisión de pecados. Además, el culto también contiene el significado de agradecer la gracia de expiar nuestros pecados. Por esta razón, todos los profetas y los apóstoles de la Iglesia primitiva decían: nunca debéis descuidar el culto, cuando amonestaban a los creyentes. Veamos Hebreos capítulo 10.
Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. En pocas palabras, no debemos dejar de congregarnos para el culto, como algunos tienen por costumbre. En lugar de caer en ese hábito, debemos animarnos unos a otros y esforzarnos por reunirnos, más aún, al ver que se acerca el día glorioso de Dios. Esta es la enseñanza que nos transmite Hebreos capítulo 10, versículo 25. Por tanto, el culto tiene un significado muy importante. Continuemos con el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, ya no queda más culto para los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En Hebreos capítulo 10, la Biblia nos da una enseñanza y una advertencia: que no dejemos de congregarnos para el culto a Dios, como algunos tienen por costumbre. Al contrario, debemos ser hijos de Dios, que se esfuercen por asistir al culto con mayor diligencia, al ver que el glorioso día de Cristo se acerca. Así que averigüemos la enseñanza que el profeta Isaías nos ofrece sobre por qué el culto llegó a ser inevitablemente necesario para nosotros. Vayamos al libro de Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. ¿Qué ha causado la división entre nosotros y nuestro Dios? Nuestras iniquidades lo han hecho. Nuestro pecado abrió una brecha entre Dios y nosotros, haciendo que nuestra relación se volviera distante. Entonces, ¿de qué manera permitió Dios que esa brecha pudiera cerrarse? Fue a través del culto como Dios hizo posible que esa brecha desapareciera. Por tanto, la Biblia nos enseña que, a través del culto, Dios está con nosotros, se encuentra con nosotros y perdona todos los pecados que cometimos en el pasado. Después de que Adán y Eva pecaran al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios instruyó a Abel y a Caín que le ofrecieran sacrificios. Pasemos al capítulo 4 de Génesis. Veamos Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. El sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín se mencionan por primera vez en Génesis capítulo 4.
Veamos cómo el autor de Hebreos describe esta escena en Hebreos capítulo 11. Vayamos a Hebreos capítulo 11. Capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios. ¿Qué ofreció Abel a Dios? Más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Aquí está escrito que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Caín presentó parte de su cosecha como ofrenda de grano a Dios, mientras que Abel ofreció el primogénito de su rebaño. ¿Cuál es el significado de estas dos ofrendas? Aunque ambos presentaron sus ofrendas con sinceridad, está escrito que Dios aceptó la de Abel, pero rechazó la de Caín. ¿Cuál fue la diferencia? El sacrificio de Abel fue un sacrificio de sangre. Para que nuestros pecados sean perdonados por completo, es necesario el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, ya desde los días de Abel y Caín, Dios había distinguido entre los sacrificios que deseaba y los que no deseaba. En cuanto a sinceridad, Caín puso incluso más esfuerzo en su ofrenda. Sembró semillas, las cuidó y las regó en el momento adecuado, día y noche, para que sus cosechas crecieran bien. Dios no aprobó el sacrificio de Caín, aunque lo ofreció de todo corazón. Pero sí aceptó la ofrenda de Abel, el primogénito de su rebaño, sacrificado con derramamiento de sangre. El problema no residía en que sus ofrendas fueran distintas, ni en la dedicación que ambos pusieron al presentarlas. Lo que Dios buscaba era un sacrificio que llevara consigo el significado del perdón de pecados. Esto queda confirmado mediante los sacrificios de Abel y Caín. En última instancia, esto muestra cómo Cristo cerraría la brecha entre nosotros y Dios mediante el derramamiento de su sangre. Confirmemos esto en Efesios capítulo 2. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Mediante qué hemos sido hechos cercanos? Por la sangre de Cristo. ¿Qué sucedió gracias a la sangre de Cristo, que es comparado con el Cordero? Hemos sido hechos cercanos. Esto fue posible gracias al sacrificio de Cristo. Una de las razones por la que Dios aceptó y valoró más la ofrenda de Abel fue porque ésta prefiguraba a Cristo, el Cordero de Dios, quien mediante su sacrificio en la cruz perdonaría todos los pecados de la humanidad y nos acercaría de nuevo a Él. Por tanto, tal como se nos revela en Efesios capítulo 2, versículo 13, ¿de qué manera se ha transformado nuestra relación con Dios? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En pocas palabras, la sangre de Cristo es lo que nos acerca a Dios. Continuemos con el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuál fue su otro propósito? Matando en ella las enemistades.
y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En pocas palabras, miembros de la familia de Dios significa que hemos llegado a formar parte de la familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A través de las palabras dadas en Efesios capítulo 2, podemos entender que en el pasado estábamos separados de Dios a causa de nuestros pecados y no podíamos acercarnos a Él. Sin embargo, ahora en Cristo Jesús, nosotros que antes estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos mediante su sangre. En consecuencia, la Biblia enseña que ya no somos extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de Dios y miembros de su familia. En pocas palabras, ser miembros de la familia de Dios significa que nos hemos convertido en su familia. Dios nos ha puesto en una posición desde la cual podemos llamarle Padre y Madre y reconocer como hermanos y hermanas a todos los miembros de Sion que permanecen en la verdad. ¿Cómo ha hecho Dios esto posible? Él ha cumplido todas estas cosas a través del pacto del culto. Algunos miembros preguntan sobre las expresiones sacrificio y culto. Puede que algunos no entiendan bien su significado, así que veamos juntos Éxodo capítulo 12, versículo 23. Veamos Éxodo capítulo 12, versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Guardaréis esto? ¿Cómo debemos guardar esto? Por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, ¿qué es? Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Celebramos el culto de la Pascua cada año. ¿Qué nos dice el libro de Éxodo sobre el culto de la Pascua? Es la víctima de la Pascua. ¿No es por eso que a Jesús se le llama el Cordero de la Pascua? Incluso en Egipto, hace 3500 años, Dios pasó por encima de todas las casas que tenían la sangre del Cordero de la Pascua, de modo que el desastre no las alcanzó. En cambio, el resto de la tierra de Egipto fue golpeado por un desastre, en el que perecieron todos los primogénitos, tanto de los hombres como del ganado. Este horrible acontecimiento, ocurrido hace unos 3500 años, está escrito en la Biblia. En relación con todos estos cultos, Dios dice, «Juntad a todos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio». Y en el libro del Éxodo capítulo 12, Dios se refirió a la Pascua como la víctima de la Pascua y el culto de la Pascua. Por tanto, la razón por la que Dios aceptó la ofrenda de Abel y dijo que su sacrificio fue más excelente que el de Caín, es que la ofrenda de Abel era un sacrificio con la sangre del cordero. Por el contrario, la ofrenda de Caín carecía del derramamiento de sangre. Dado que el sacrificio de Caín era una ofrenda de sus cosechas, Dios consideró la ofrenda de Abel mejor que la de Caín.
Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín, porque su gran voluntad de perdonar todos los pecados de la humanidad en el futuro estaba contenida en el sacrificio de sangre. No fue porque Dios tuviera rencor contra Caín. Uno era un sacrificio de sangre y el otro un sacrificio sin sangre. Al aceptar un sacrificio con derramamiento de sangre, Dios mostró de antemano lo que Él mismo haría para redimir los pecados de la humanidad. Por eso está escrito en Hebreos que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. En última instancia, cuando Jesucristo vino a esta tierra como el Cordero de la Pascua y fue sacrificado, ¿qué ocurrió con nuestra relación con Dios que tanto se había distanciado? Mediante el derramamiento de su sangre en la cruz, ¿qué hizo con nuestra relación? Dios restauró nuestra relación y nos acercó. En consecuencia, la Biblia nos enseña que nosotros, que en el pasado éramos extranjeros y peregrinos, ahora somos miembros de la familia de Dios. Él nos ha hecho parte de su familia. Por eso el culto es tan importante para nosotros. Dios dijo, nunca debemos dejar de congregarnos para guardar culto, como algunos tienen por costumbre. ¿No nos está recordando Dios que debemos adorarlo siempre para que podamos ser salvos, recibir el perdón de los pecados y regresar a nuestro eterno hogar celestial? Sigamos confirmando a través de la Biblia que Cristo se convirtió en el sacrificio de la Pascua. Veamos 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Veamos capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué es Él? El Cordero de la Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. El versículo 8 dice, así que celebremos la fiesta. La fiesta aquí se refiere a la Pascua. En consecuencia, el sacrificio de Cristo, representado como el Cordero de la Pascua, ha hecho que esta fiesta, el culto de la Pascua, sea aún más significativa. Si no fuera por este sacrificio, ¿podríamos acercarnos a Dios? Debido a los pecados que cometimos en el cielo, estábamos destinados a permanecer separados para siempre. Pero a través del sacrificio de Cristo en la cruz, nuestra relación con Dios se ha hecho más cercana. En el pasado, éramos extranjeros y éramos ajenos. Antes éramos tratados como invitados, pero ahora, ¿en qué nos hemos convertido para Dios? Nos hemos convertido en miembros de la familia de Dios, es decir, en su propia familia. Por tanto, desde ahora se nos ha concedido el privilegio de llamar a Dios Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En pocas palabras, hemos sido capacitados para ser las personas que pueden orar el Padre nuestro que Jesús nos enseñó. Solo nosotros podemos ofrecer esta oración. Y antes, cuando estábamos sumergidos en nuestros pecados, éramos extranjeros, peregrinos y gentiles. Pero a través de la sangre de Cristo nos hemos acercado cada vez más a Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. A través de esto, no podemos confirmar una vez más la importancia del culto que conmemora el sacrificio de Cristo y honra su entrega. A través del culto se forma la relación entre Dios y nosotros como padre, madre e hijos. Por tanto, ¿cuál es el significado de las palabras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? ¿Qué debemos hacer con respecto al culto a Dios?
¿No significa esto que debemos considerar el culto como algo importante y convertirnos en hijos que adoran a Dios correctamente? Además, ¿qué hará Dios con aquellos que han hecho un pacto con Él a través del culto? Está escrito que Dios los reunirá. Veamos un versículo más en Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. ¿A qué lugar se refiere? ¿No está describiendo esta escena sobre el lugar santo y el lugar santísimo? En el santuario, el lugar santo está delante y el lugar santísimo al fondo. ¿Dónde están los querubines? Los querubines están en el lugar santísimo, justo encima del arca del pacto. ¿Qué hace Dios allí? Él promete encontrarse con nosotros. ¿Cuál es el día en que Dios nos ha permitido encontrarnos con Él, aunque estábamos lejos? Es el día de expiación. Una vez al año, en el día de expiación, se abre el camino para que el sacerdote entre en el lugar santísimo y Dios dice, allí me encontraré contigo. Por tanto, sin sacrificio, es decir, sin culto, ¿hay algún punto de contacto entre Dios y la humanidad? Absolutamente no. A través del culto, Dios llama a quienes estábamos distanciados por el pecado y nos acerca a Él. A través del sacrificio de Cristo, por su sangre, Dios nos concedió las condiciones necesarias para ser miembros de su familia. Por tanto, nunca debemos descuidar el culto, ya sea el culto del día de reposo, el culto del tercer día o el culto de la fiesta. En cada culto, Dios escucha atentamente todas nuestras súplicas y cumple todos nuestros deseos. Toda esta obra se realiza a través del culto. Aunque no guardamos el culto con regularidad, no debemos ofrecerlo a ciegas, sin conocer la razón o la voluntad de Dios, sino que debemos adorar con entendimiento. Para adorar con entendimiento, debemos saber con claridad si el día del culto que Dios ha prometido encontrarse con nosotros mediante su pacto es el sábado o el domingo, y si su fiesta señalada es la Navidad o la Pascua. De esta manera, ¿no deberíamos ofrecer el verdadero culto que Dios desea como el sacrificio de Abel? Innumerables personas en el mundo actual guardan el culto dominical, pero ¿es este el mismo sacrificio que el sacrificio de Abel que agradó a Dios? ¿No corresponde el culto del día de reposo al sacrificio de Abel? ¿No deberíamos entender esto correctamente y ofrecer el culto conforme al pacto de Dios? Hoy guardamos el culto del día de reposo, que es un pacto que hemos hecho con Dios. También guardamos la Pascua. También guardamos los cultos de las 7 fiestas de 3 tiempos. Incluso el velo que llevan hoy es la forma correcta del culto que Dios ha establecido como regla en la Biblia. Como la Biblia enseña con firmeza que no hacerlo sería un acto de deshonrar a Dios, las mujeres deben usar velo durante el culto. Esta es una regla de culto dentro de la Iglesia de Dios. ¿No es esta una regla de culto que se ha observado desde la época apostólica? Pido a todo el pueblo celestial que se sienta aún más orgulloso de las reglas del culto que estamos guardando ahora y que guarden el verdadero culto para que podamos llevar las enseñanzas correctas a todas las iglesias del mundo que se están desviando. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.